En las prisiones de China. Capítulo 33. Un encuentro providencial. Lo que voy a relatar ahora se asemeja más a una película o una ficción que a la realidad, pero yo misma no tendría suficiente creatividad o imaginación para inventar cosas así. Declaro solemnemente, ante nuestro Señor, la verdad de lo siguiente. Como he relatado en un capítulo anterior, en el año 1958 yo había sido arrestada y sentenciada a 15 años de prisión, por el delito de pertenecer a la Legión de María. Luego de 3 años de arresto, fui designada como enfermera para trabajar en el hospital del campo de Lago Blanco. Los pacientes que había en el hospital provenían de todos los equipos de trabajo de aquel campo. En este año tan terrible, todo el país estaba padeciendo el hambre, y en el campo, la situación era aún peor. La propaganda comunista se refería a aquellos años como a un desastre natural de 3 años. Los prisioneros del Lago Blanco estaban mal alimentados e incluso padecían hambruna. Su apariencia era pálida y sus cuerpos estaban en extremo delgados. Muchos sufrían por causa del excesivo trabajo y traían tuberculosis. Algunos vomitaban grandes cantidades de sangre. Y el campo de trabajo tenía pocos remedios o alimentos adecuados para casos así. La mayoría de los pacientes, al llegar a nuestro hospital, ya se encontraban en etapas terminales de tuberculosis. Su sistema inmunitario estaba completamente debilitado. En una palabra, llegaban allí para esperar la muerte. Tosían sin parar y como el bacilo de la tuberculosis es altamente infeccioso, cada gota de mucosidad o saliva contenía innumerables bacilos. Mi principal papel consistía en trabajar en la unidad de cuidados intensivos y especialmente, cuidar a los moribundos. Es un hecho que las personas reciben las enseñanzas de la religión más fácilmente cuando están ya casi sin defensas. De este modo, yo me encontraba en una situación propicia para evangelizar a los moribundos. Muchos me confesaban, no puedo hacer nada contra la muerte. Un encuentro providencial. 127. Final ya no está muy lejos. ¿Qué puedo esperar? Y nosotras los invitábamos con palabras explícitas. Lo que estamos esperando no es nuestro verdadero fin. Nos está esperando la vida eterna. En el hospital éramos 10 las enfermeras católicas, y no nos importaba encargarnos de las tareas sucias y repugnantes. No nos quejábamos, ni siquiera cuando teníamos que higienizar o masajear a los pacientes. Lo hacíamos con mucho gusto por aquellos desafortunados marginados, pero no era sin recompensa, porque los enfermos nos quedaban agradecidos. Nos llamaban los ángeles del cielo. Por aquellos tiempos y bajo estas circunstancias, fui testigo de los siguientes hechos. Y aún, cuando ya han pasado más de 40 años, estos recuerdos se han quedado para siempre grabados en mi memoria. Un señor de mediana edad, delgado y descuidado, había sido trasladado a nuestra sala en el hospital. Se llamaba Yang Wang y era originario de Shanghái. Tenía el cabello sucio y despeinado, la piel cubierta de heridas y cicatrices, y solía toser con mucha sangre. Un día, en una situación de emergencia, comenzó a toser, salpicando con sangre mi bata blanca. Después de un rato se calmó y se puso a sollozar amargamente. Y mirándome fijamente, me dijo, ¿por qué me sentenciaron a 7 años en este lugar? Únicamente porque soy el primo de Chen Lifu. Chen, nacido en 1900, había sido un famoso estadista chino del antiguo gobierno de Nanjing, miembro del gabinete y ministro de Educación. Huyó a Taiwán en 1949, cuando los comunistas tomaron el gobierno en China continental. Entonces los comunistas lo calificaron de criminal de guerra. Bastó que alguien me acusara proseguía para que me condenaran. Sabes, nunca en mi vida he visto a mi primo. Pero, poco importa. Solo querían hacerme desaparecer. Ya sabes, en la China de hoy, cualquier relación con Chen Lifu resulta un crimen intolerable. Todos los parientes de Chen Lifu han sido condenados a verse reducidos a nada. Hoy, el único consuelo que tengo, en mi lecho de muerte, es ver unos buenos ángeles que me cuidan en este hospital del campo de trabajo. Y agregó algunos cumplidos, probablemente excesivos, y concluyó, ¿cómo puede ser que te hayan traído a este campo de trabajo? Primero me quedé en silencio. Luego le respondí con algunos versos de un popular poema chino, que se traducen así en castellano: somos en las prisiones de China. 128. Unos pobres viajeros que compartimos el mismo destino y que estamos recorriendo el mundo. Inmediatamente completó mi cita con el siguiente verso del poema:
cuando nos encontramos. Es necesario decir que parece que ya nos conocíamos desde antes. Le enseñé las verdades básicas del catecismo, y él las aceptó de buena gana, providencialmente, porque solo le quedaban unos días de vida. Recibió el bautismo cuando ya casi estaba por morir. Para ayudarlo a abandonar este mundo de manera más pacífica, le pregunté si había algo que yo pudiera hacer por él. Extendió su mano demacrada y estrechó la mía. Tengo una hija que se parece mucho a ti. Por supuesto, no podrá volver a verme antes de que me vaya. Puedo pedirte que te quites la mascarilla cuando me muera, para que pueda ver tu hermoso rostro. Asentí. Me pidió otra cosa. ¿Podrías escribirle una carta a mi familia después de mi muerte? Diles, por favor, a mi esposa e hija que he muerto en paz. Y, en tercer lugar, agregó, si algún día puedes comunicarte con él. Chen Lifu, dile que su primo Yang Wang no se quejó en su lecho de muerte, en el campo de trabajos, a pesar de la injusticia y de la miseria. No podemos controlar nuestros destinos, aunque a mí me resulta una bendición morir en paz. También asentí. Estaba rezando, de pie frente a él, cuando dio su último suspiro. En ese momento, a pesar del peligro de infección de tuberculosis, me quité la mascarilla de gasa, como habría hecho una niña al pie del lecho de muerte de su padre, y lo vi cerrar los ojos en paz. ¡Qué muerte tan feliz! Luego limpié su cuerpo, le cambié la ropa y la enrollé en un colchón de paja. Posteriormente, un ayudante y yo lo llevamos a la colina y lo enterramos allí. Aquella misma noche, escribí el relato de su muerte a su esposa e hija, tal como él me lo había pedido. El tercer pedido, no pude realizarlo hasta muchos años después. Cuando abandoné China para irme a vivir a Estados Unidos, en 1989. Finalmente tuve tiempo para investigar y seguir las huellas de Chen Lifu. Así, me enteré de que estaba vivo y en Taiwán. En 1992, le escribí para contarle la historia de cómo había fallecido su primo, Yang Wang. Chen Lifu ya estaba retirado. Se encontraba débil y su salud iba disminuyendo. Pero doy gracias a Dios, porque acabó recibiendo mi carta y me respondió. Aquí doy la traducción de su respuesta. Un encuentro providencial. 129. Querida señora Rosa, su carta del 28 de noviembre de 1992 me siguió por todo el mundo y finalmente llegó a los Estados Unidos. Desde hace ya mucho tiempo que no escribo cartas, porque me ha afectado sobremanera la muerte de mi esposa, ocurrida hace unos meses. Ella tenía 93 años. Me tiemblan las manos, y las piernas ya no me sostienen. He llegado a los Estados Unidos para descansar aquí, hace 3 meses. Y ahora me siento en condiciones de responder a su carta, porque lentamente voy recuperando mis fuerzas. La familia con la que pasé mi infancia era conocida en el condado de Wuxing, provincia de Zhejiang. Éramos muchos, tíos, tías y primos que vivíamos juntos, pero me fui de casa cuando llegué a la adolescencia. A la edad de 12 años, me enviaron a una escuela en Shanghái, por eso no me resulta fácil recordar a todos mis parientes. Teníamos parientes cuyo nombre era Wang, pero no recuerdo claramente a mi primo Yang. Wang. Mi memoria se va debilitando a medida que me voy volviendo viejo, ya tengo 93 años. Sin embargo, no creo que aquel Wang le hubiera mentido sobre su relación conmigo. Eres una persona noble y fiel, que ha cumplido la misión que un difunto te había confiado. Agradezco tu fidelidad, que me ha movido también a mí a decirte la verdad con toda franqueza. Gracias. ¡Feliz año! Con mis mejores deseos, Chen Lifu, 18 de enero de 1993. 130. Capítulo 34. Una monja que irradiaba. Como ya he contado, fue en 1958 cuando me arrestaron por segunda vez. El 30 de septiembre, me enviaron al campo del Lago Blanco, junto con otras 500 prisioneras, en el mismo carguero. En el grupo había unas 15 católicas, de varias parroquias o conventos en Shanghái. No las conocía a todas, pero juntas tuvimos que padecer varias penurias durante ese difícil viaje, que duró unos 3 o 4 días. La parte más difícil consistía en que no nos permitían beber mucha agua, porque no había inodoro en la embarcación, salvo un cubo de madera. El lector podrá imaginarse a 500 personas compartiendo un mismo cubo, día y noche. Esperar el turno propio suponía al menos 20 minutos. Las católicas solían mostrar caridad con las demás, dejando pasar a las personas que más lo necesitaban. Se trata de un tema desagradable, pero solo las personas que lo hayan experimentado pueden entender lo que tal cosa supone, como compasión y amor. Una de aquellas católicas, María,
mostraba una gran amabilidad siendo a los demás la prioridad en usar el recipiente. Conocí a María San Jin-kyu en aquel momento, pues no nos habíamos visto nunca en Shanghái. En el camino al campo de trabajo, ella mostraba un ejemplo que irradiaba. Muy paciente y tranquila, nunca se quejó de nada, y me exhortaba a aceptar y ofrecer todo el sufrimiento a Dios. Estando ya en el campo de trabajo, siempre elegían a Jin-kyu para los trabajos duros, debido a su gran tamaño e imponente físico. Ella hablaba muy poco y trabajaba mucho. En 1959, en China, todos estaban pasando por un momento difícil. Teníamos poco para comer, aparte de algunas zanahorias podridas o hierbas silvestres. A veces teníamos como trabajo transportar barro durante más de 14 horas. Yo, la más joven entre aquellas feligresas, no tenía mucha paciencia para sufrir. Y Jin-kyu me solía animar, diciéndome, en este mundo, que no dura, Dios nos ha elegido como testigos suyos. Debemos ser pacientes y hacer penitencia. Una monja que irradiaba. 131. Por nuestros propios pecados y por los de otros pecadores. Ella amaba a Dios, no solo de palabra, sino también en obras. Desde principios de 1961, sabíamos que Jin-kyu padecía problemas en su sistema digestivo. Tenía que ir al lavabo 5 o 6 veces al día. Su rostro estaba blanco como la cera. Y yo le decía, si sigues así, pronto te sentirás agotada. Pídale a Saoli, otra católica, que estaba a cargo de nuestro equipo, que te dé tareas más ligeras. Jin-kyu me respondía, Saoli ya está cuidando a otras pacientes. No quiero molestarla más. Y así, ella seguía asumiendo las tareas pesadas. Quería ser un alma verdaderamente víctima. A principios de 1962, Jin-kyu fue hospitalizada y le diagnosticaron un cáncer de colon. Nosotras estábamos muy tristes por ella, pero al mismo tiempo nos sentíamos muy dichosas de que fuera una mártir, la primera de nosotras. El martirio es una gracia enorme. En cuanto a nosotras, ¿qué? Nos quedábamos aquí, no nos creíamos lo suficientemente dignas como para desearlo. Pero fue Dios el que eligió a las mejores de nosotras. Jin-kyu se convertiría en nuestra intercesora. Los siguientes hechos fueron realmente providenciales. Enviaron a Jin-kyu al 6º departamento, donde yo trabajaba. Todas las mañanas, cuando entraba a la habitación de ella, la saludaba pacíficamente. Nunca se quejaba de su dolor, ni tampoco expresaba sufrimiento. No le preguntaba nada al médico ni a la enfermera. 2 meses antes de su muerte, me dijo, me gustaría tener un crucifijo. Le pediré a Jesús que me dé la fuerza para enfrentar mi muerte. Resultó que Meiyu-chan tenía uno. Lo colocó en la cama de Jin-kyu. Eso me puso nerviosa. Le pregunté, Jin-kyu, estamos en un campo de trabajos forzados. ¿No crees que te vas a meter en problemas con los comunistas? Entonces ella me respondió con calma, estoy a punto de ir al encuentro de nuestro Señor. No hay nada que me asuste. Yo proseguí, ¿quieres que le pida a tu familia que venga a visitarte? Y me dijo, Dios me ha elegido a mí. Nací para Dios y moriré por él. No molestes a mi familia. Están muy ocupados en el trabajo. Y ya les causa suficiente molestia mi encarcelamiento. En junio, Jin-kyu ya no podía beber agua. Anticipándose a su partida, Meiyu le hizo una flor de papel blanco. Trazó un gran signo de cruz sobre su sábana y escribió, María Chan Jin-kyu. Cerca del mediodía del 28 de julio, Meiyu estaba trabajando y corrió a nuestro dormitorio. En las prisiones de China. 132. Diciéndonos, dens prisa, Jin-kyu se nos va. Corrimos a donde estaba, llevando las velas bendecidas que nuestras familias nos habían enviado y la vimos tendida en silencio en su cama, sosteniendo en sus manos el crucifijo, que estaba besando. Ya no podía hablar. Estábamos unas 5 o 6 católicas de pie alrededor de su cama. Algunas rezaban el rosario, con un rosario de cuerda hecho a mano, y otras sostenían una vela mientras rezaban por ella. Jin-kyu había sido encarcelada con otras católicas, así que gracias a Dios tuvo la ventaja de estar en un ambiente católico, para prepararse para sus últimos momentos. Por eso, estábamos convencidas de que se encaminaba al cielo. Después de su último aliento, pusimos la flor de papel blanco en sus manos y la cubrimos con la sábana en la que habíamos dibujado la gran cruz. El personal del hospital la enterró en la colina de Maja. Cuando dejamos el servicio, la gente comenzó a susurrar. Vaya. ¿Qué está pasando?
Estos contrarrevolucionarios se atreven a organizar un oficio religioso para una persona que ha muerto en el campo de trabajo. Por la noche, nuestro hospital celebró una gran reunión de crítica. Todas nuestras compañeras nos señalaban con el dedo. Censuraban a Jin-Kyu por haber sostenido un crucifijo y por haberlo besado cuando murió. Y, algo más aterrador aún, alguien había encendido una vela en el oficio. Cuando el guardia preguntó quién lo había encendido, 5 o 6 de nosotras respondimos simultáneamente, yo. ¿Quién hizo la flor de papel? Todas las que éramos católicas dimos la misma respuesta, yo. Al final del día, nos pidieron que refiriéramos nuestra versión de los hechos, pero todas dijimos, si quieren castigar a alguien, castíguenme solo a mí. Las demás no tienen nada que ver con todo esto. De esa manera, la reunión no duró ni una hora. Unos días después, el guardia nos habló en privado a cada una de nosotros. Todavía hoy puedo recordar con precisión las palabras que me dijo: ¿por qué no tienes miedo de ser castigada? Ya has sido condenada a 15 años. Si ampliamos tu sentencia, podrías quedarte en prisión toda tu vida. Le respondí con una sonrisa: tengo tan pocas fuerzas. ¿Quién sabe si viviré 15 años? Así que, ya sea que extiendan o no mis años de prisión, no hay mucha diferencia. Se conmovió con nuestras palabras y actitudes, y finalmente acabó diciendo: nunca he visto a una monja que irradiaba. 133. Contrarrevolucionarias como vosotras. Todas intentáis asumir la responsabilidad de la culpa. Creo que todas sois muy buenas personas. No podéis haber cometido un delito como el de que os acusan. En esto realmente vimos una señal de que Jin-Kyu seguía rezando por nosotras en el cielo. Seguimos sus pasos e intentamos imitar su virtud. Fue una buena ilustración de aquel grito de San Pablo: para mí, vivir es Cristo. Y morir, para mí es una ganancia. Phil 1:21. Los funcionarios del hospital no nos amonestaron ni nos castigaron. Informaron sobre el hecho, designándolo como el incidente de Jin-Kyu. Pero cuando se informó al Departamento Judicial Central de nuestro acto de desafío, decidieron no dejarlo pasar. Finalmente, otra feligresa, Teresa Kong, se ofreció para ser el chivo expiatorio y le añadieron 2 años a su condena. Resulta que cuando supo que Jin-Kyu se encontraba ya muy enferma, escribió una nota y le pidió a alguien que la transfiriera a su unidad de cuidados intensivos. Alguien transmitió esta petición al guardia, como evidencia de un acto contrarrevolucionario. Teresa Kung resultó así ser el cordero inmolado. Unos años más tarde, recordando esta historia con Teresa, me decía entre lágrimas: todos los días, Jin-Kyu tenía que llevar una nueva cruz cuando estaba en la etapa terminal de su cáncer. El hospital del campo de trabajo carecía de las comodidades más elementales. Jin-Kyu tenía un gran agujero en forma de cuenco en la espalda debido al tamaño de las células cancerosas. Todos los días había que agregar una nueva gasa al agujero. No te imaginas cómo sufría, y más con lo delgada que era. Nunca se quejaba, sino que rezaba apaciblemente. Cuando los miembros de la familia de Jin-Kyu oyeron aquella historia, no pudieron evitar llorar. La familia de Jin-Kyu quería visitarla antes de que muriera, pero su pedido fue rechazado. Así que ella envió esta carta a su familia: os extraño mucho a todos y quiero volver a veros. Pero me gustaría ofrecerme de todo corazón como sacrificio a Dios. Si recibo consuelo de parte del mundo, disminuirá mi sacrificio ante Dios. Cuando haya muerto, dejadme descansar eternamente en el campo del lago Blanco. Finalmente, su hermana vino a visitarla, pero ya era demasiado tarde. Jin-Kyu murió el 28 de julio a la 1 de la tarde. Su hermana llegó al campo de trabajo el mismo día a las 7 de la tarde. Jin-Kyu ya había sido enterrada en la colina. En las prisiones de China. 134. De Maja con otros mártires, como el P. Mateo Chen y el P. José Fu. Sea por siempre bendita y alabada la misericordia de Dios. 135. Capítulo 35. Siguió los pasos de San Francisco Javier. Cuando era niña, solía ir a misa a la iglesia de Cristo Rey, que se encontraba a tan solo 2 minutos a pie de mi escuela para chicas, la Aurora. Estos fueron los 2 lugares principales donde Dios fue plantando la semilla de la fe católica en mi alma. La iglesia de Cristo Rey estaba a cargo de los sacerdotes jesuitas de California. Al principio, nuestro prior era el P. Philip, y cada vez fueron llegando más y más fieles chinos. Entonces nuestro prior fue reemplazado por el P. Javier Cho,
que venía de una familia católica muy fervorosa, de 8 niños, 4 de los cuales fueron ordenados sacerdotes, todos dentro de la Compañía de Jesús. El P. Javier fue el mayor de ellos en ingresar al seminario en Shanghái. Más tarde, su superior lo envió a estudiar geografía en la Universidad de París, donde obtuvo un doctorado después de algunos años de estudio. De ahí, regresó a su ciudad natal, Shanghái, y después de su ordenación ejerció su ministerio en la Iglesia de Cristo Rey, unos años antes de que los comunistas tomaran el poder. Nos solía decir que San Francisco Javier había realizado una magnífica obra misionera en Asia. El deseo más querido de aquel santo había sido convertir a los japoneses, indios y chinos, pero murió en un barco cuando se dirigía a China. Era el santo patrono del Pechú, y su deseo era proseguir y cumplir el sueño de San Francisco Javier. Aquel famoso santo bautizó 1 millón de almas en 11 años de apostolado en Asia. China es mi propio país, con su inmensa población, y sin embargo, muchísimas almas aún no han escuchado el nombre de Dios. Los demonios las combaten enormemente, y nosotros debemos arrancar al más de sus manos, mediante nuestras penitencias y oraciones. El padre Chu fue arrestado en 1953 y lo sentenciaron a 20 años de prisión. 5 años después, fue exiliado al campo de trabajo del lago. En las prisiones de China. 136. Blanco. La mayoría de los prisioneros en el campo trabajaban en la granja. De modo parecido a como los pies de San Francisco Javier habían pisado las arenas abrasadoras del sur de la India y la nieve helada de Japón, los de nuestro Pechú chapoteaban en el agua sucia y caliente durante el verano. Tenía que llevar el barro pesado, cesta tras cesta, y también pasaba hambre en el invierno. Aunque San Francisco Javier y el Pechú habían nacido en diferentes épocas y lugares, y tenían diferentes formas de llevar a cabo su trabajo misionero, tenían, no obstante, el mismo objetivo: servir a nuestro Señor. Tenemos que pagar el precio que cuesta salvar almas y convertir paganos. Y no se puede lograr nada sin imitar los sufrimientos de nuestro Señor. Los que pudieron estar con el Pechú en el campo de trabajo durante muchos años, se quedaban asombrados de su increíble paciencia. Sabíamos que el Pechú era un sacerdote con mucho humor y que nunca se enojaba, bajo ninguna circunstancia. Circulaban sobre él algunas anécdotas extraordinarias. En el campo, cada invierno, nos hacían pasar por una sesión especial de lavado de cerebro, porque en los días fríos había muy poco trabajo en la granja. Por tal razón, los líderes organizaban estas sesiones obligatorias para todos los prisioneros, 3 horas por la mañana y 2 por la tarde. Durante aquellas sesiones, todos tenían que examinarse a sí mismos, confesar su culpa y manifestar su desolación por lo que habían hecho. Para nosotros, sacerdotes y fieles que no habíamos hecho nada malo, nos resultaba imposible inventarnos que habíamos cometido una traición y trabajado para destruir nuestro país. El hecho es que, los comunistas, buscaban con esto que renegáramos nuestra fe. Nos sentíamos muy tensos y nerviosos durante toda aquella tortura mental organizada. A veces las reuniones se sucedían una tras otra. Como el Pechú era el objetivo principal, centraban sus ataques en él. Muy atinada. Él permanecía en silencio e incluso cerraba los ojos, como si no viviera en este mundo. Sin importarle el modo histérico con que le gritaban los comunistas, el Pechú los ignoraba totalmente y se ponía a dormitar. Incluso llegó a suceder un día que empezó a roncar ruidosamente durante la reunión. Los jefes le sacudieron la cabeza y le dijeron: «Eres terco como una mula. No hay remedio que te pueda curar». Siguió los pasos de San Francisco Javier. 137. Hubo otra anécdota divertida. Sucedió en el campo, durante un otoño de los años 60. El Pechú había tenido que asumir una tarea ligera, que llamaban pequeña cosecha. La pequeña cosecha consistía en la cosecha de algodón y cacahuetes. Los líderes temían que los prisioneros no hicieran su trabajo de modo minucioso, y por eso le pedían a la gente que volviera a hacer el mismo trabajo por segunda vez. Si alguna de aquellas personas cosechaba mucho algodón y cacahuetes, el jefe castigaba a los que habían hecho la primera pasada. En cambio, si alguien no había cosechado nada en la pequeña cosecha, se le culpaba por perder el tiempo. Una vez en que el Pechú estaba a cargo de la pequeña cosecha, como era muy inteligente, tomó un taburete pequeño para sentarse y se fue moviendo lentamente de planta a planta. Luego de 4 horas, las canastas de todo el mundo estaban medio llenas, pero las canastas del Pechú no tenían ni un solo cacahuete. La razón es la siguiente: nuestro
sacerdote era conocido como el señor «está bien» de su equipo. De hecho, cada vez que le pedían algún favor, respondía «está bien». Durante aquella pequeña cosecha, todos sabían que el líder se aseguraría de controlar el trabajo. Pero los cacahuetes son ricos en nutrientes y, por lo tanto, muy atractivos para los presos, que no podían evitar llevárselos a la boca. Entonces descubrieron una manera para salir del apuro. Muchos de ellos se acercaron al Pechú y uno tras otro, fueron tomando de los cacahuetes de su canasta y le susurraban: «Usted es el señor, está bien. Por favor, siga siendo así, también ahora». El Pechú les sonreía y les pedía que enseguida enterraran las cáscaras de los cacahuetes. Al mediodía, el jefe se acercó de él y comenzó a gritarle al ver que su cesta estaba vacía: «Ves que todos han estado trabajando muchísimo. ¿Qué has hecho durante 5 horas, que no has recogido ni un solo cacahuete?» El padre respondió con mucha tranquilidad: «Hoy tengo suerte. De hecho, se supone que tendrías que felicitar a los que han hecho la primera pasada. Mira, han hecho un trabajo perfecto. Fíjate, yo he pasado después de ellos y ya no había nada». El P. Javier Chu murió en 1984, en la provincia de Anhui. Había sido arrestado 2 veces y fue encarcelado durante más de 30 años por su fe. Derramó su sangre en China y por ella. Realmente podemos decir que siguió los pasos de San Francisco Javier. 138. Capítulo 36. Un ángel en el campo. Del Lago Blanco. En 1962, en el Hospital del Campo de Trabajo, éramos 12 las enfermeras católicas. María Su fue la más notable de nosotras. Era cordial, cariñosa, amable y mostraba todas las virtudes de la feminidad. Realmente en el hospital se la consideraba un ángel. En este campo, si alguien estaba enfermo, lo enviaban al hospital, pero los pacientes solo llegaban mucho tiempo después de haberse enfermado. Mientras tanto, permanecían en sus equipos. Tanto es así que, cuando finalmente llegaban, exhalaban un hedor insoportable. Algunos tenían el pelo infestado de piojos. Si no hubiéramos estado dispuestas a hacer la voluntad de Dios, hubiéramos preferido cualquier otra ocupación física, por muy extenuante que fuera, en lugar de cuidar a aquellos pacientes. Pero María era extraordinariamente caritativa con estos enfermos. Ellos habían perdido su libertad y no había nadie que pudiera consolarlos en sus problemas de salud. ¿Cómo podrían sentirse con fuerzas para cargar la cruz y enfrentar la muerte? La mayoría de ellos tenían muy mal genio y no estaban listos para aceptar ningún tratamiento médico. María Su nos decía: cuanto más deprimidos se encuentran los pacientes, más quiero acercarme a ellos, porque quiero ver a Cristo en ellos. Me pongo a su servicio porque amo a nuestro Señor. Para nosotros, nos resulta más fácil decirlo que hacerlo, mientras que María Su lo decía, y también hacía todo lo que había dicho. Por ejemplo, cuando llegó al hospital por primera vez, observó a un paciente en harapos que no podía extender sus manos. Ella trajo inmediatamente un recipiente lleno de agua para lavarlo y bañarlo, y luego le cortó las uñas, que tenía largas y sucias. Yo estuve trabajando con María durante algunos años en el mismo departamento. Rara vez la veía sentada en la oficina para descansar. Ella sabía muy bien que los pacientes sabían. Un ángel en el campo del Lago Blanco. 139. Perdido su libertad y estaban separados de sus familias, y que, para colmo, su enfermedad se le sumaba a aquellos males. La mayoría de ellos habían perdido la confianza en la vida al haber sufrido desastre tras desastre. Así que se esperaban de nosotras caridad y esperanza. ¿Cuántas veces vi a María desde atrás, agachándose para atender a los pacientes, limpiando y lavando sus heridas con cuidado y delicadeza? O su cara sudorosa mientras masajeaba a un paciente o le hacía quiropráctica, durante media hora o incluso 1 hora. Mientras los pacientes necesitaran su cuidado, ella no tomaría descanso. Uno de los pacientes estaba paralizado en sus extremidades inferiores y era incapaz de controlar cómo hacer sus necesidades. Nos explicó que, en un momento de falta de atención e imprudencia en el trabajo, se había caído por accidente desde una gran altura. Ahora no podía ni siquiera sentarse. Si esto le hubiera sucedido fuera de prisión y se hubiera recibido la atención domiciliaria necesaria, incluso así, supondría un agotamiento, tanto al paciente como a las personas que lo rodeaban. Pero en un campo de trabajo, no podía esperar ningún tipo de atención personalizada. Había intentado suicidarse varias veces.
Cuando María se enteró de su situación, pasó mucho tiempo haciéndole acupuntura y dándole diariamente masajes. Aquel amor desinteresado lo conmovió profundamente. Un día le dijo a María: he visto entre nosotros a un ángel venido del cielo. Porque, ¿a quién se le podría ocurrir que tú eres culpable de algún delito? Y si alguien dijera algo malo sobre ti, ¿quién podría creerle? Hay tantos ángeles a mi alrededor. Más bien, debería decir, se pueden encontrar en algún lugar del mundo entero personas más compasivas con los pobres y los que sufren que vosotras. ¿Qué sois, católicas romanas? La enfermera me trae agua y medicinas. También me ayuda cuando tengo que hacer mis necesidades, y es un trabajo muy austero y agotador. Soy increíblemente afortunado de recibir un tratamiento así, que no recibiría incluso estando en mi casa. Haré caso de los consejos de la ENFE. Mera su y no me suicidaré. He conocido unos ángeles. Por lo tanto, el cielo no puede estar lejos. Quiero recibir la fe católica y romana antes de desaparecer de este mundo. Estoy seguro de que puedo ser admitido en el cielo e ir allí para encontrarme con los ángeles. Fue bautizado antes de morir. En las prisiones de China. 140. María Su fue liberada en 1982 y murió pocos años después. Hoy estoy escribiendo sobre ella, y no sé muy bien qué más podría agregar al relato. Ella hablaba muy poco, pero se dedicaba a los demás con gran sinceridad de corazón, pues quería imitar a nuestra Madre Celestial. Su grandeza radicaba en su pequeñez y en una virtud heroica, que a primera vista parecía natural. No realizaba un trabajo extraordinario a los ojos del mundo, pero mostró, a través de su paciencia y abnegación, lo llena que estaba del amor de Dios y de los hombres. Siempre siguió la voluntad de Dios y se mantuvo fiel a su fe católica. Estrella de la mañana. ¿Qué le pertenece a la estrella de la mañana? El paso del día a la noche. La noche oscura se desliza, y el día brillante viene después de él. Todas las estrellas desaparecen, solo te quedas tú, esperando a que salga el sol. Eres la primera en apreciar la solemne luz del sol, lánzate a la procesión de la luz. Ya no te pueden ver, excepto por la ayuda de la redención. La noche desaparecerá para siempre. Dinos cuándo llegará el día del arzobispo 1, juntos daremos gracias a Dios. Gracias a la estrella de la mañana por habernos guiado. 8 de agosto de 2007. La autora se refiere aquí a Mons Marcel Lefebvre, y cuando dice el día, se refiere a cuando sea oficialmente rehabilitado. 141. Capítulo 37. Escolta en una noche lluviosa. La doctora Juan era la persona de más edad entre nosotras, las católicas. Había sido la jefa de enfermeras en el departamento de osteopatía, en un famoso hospital general, en Shanghái. Más tarde prosiguió sus estudios en la universidad y se convirtió en cirujana. Fue arrestada y sentenciada a 4 años de prisión, por ser miembro de la Legión de María. Sin embargo, sus excelentes habilidades médicas le valieron un gran respeto por parte de todos, incluido el vigilante. Había 2 tipos de médicos en el hospital, los prisioneros y los comunistas. Sucedió un día que un médico comunista estaba realizando una punción lumbar en un paciente. Le había pinchado más de 20 veces sin éxito. Finalmente se dio por vencido y pidió que trajeran a la doctora Juan. Cuando llegó, ella dijo humildemente: tal vez tampoco yo pueda hacerlo bien. Examinó la columna, palpando para buscar el lugar correcto donde pinchar, y luego solo le puso la aguja cuando estuvo segura. Inmediatamente brotaron gotas de líquido cefalorraquídeo. El paciente quedó tan impresionado que gritó: doctora Juan, es una eminencia. Así, en muchas otras ocasiones, quedó manifiesta su inteligencia. En cuanto a nosotras, las enfermeras, a menudo nos extendía su brazo para permitirnos que practicáramos con ella para poner inyecciones intravenosas. Ella lo hacía para que pudiéramos entrenarnos en sus venas, en lugar de las de los pacientes. A menudo nos explicaba: para ser un buen médico católico, hacen falta 2 condiciones. Primero, caridad y paciencia, y segundo, buenas habilidades. Ambas son esenciales. No podemos descuidar las habilidades ni olvidarnos de tener un buen corazón. Esta filosofía nos guió todos los días en la práctica de la atención a los pacientes. En aquel momento contaba unos 50 años y nunca se había casado. Su entusiasmo por su trabajo era mayor que cualquier otra cosa. Ella también nos quería a nosotras, la generación más joven. Después de en las prisiones de China. 142. Cumplir su condena,
regresó a su trabajo, esta vez con una mejor paga, y más tarde me di cuenta de que frugal era consigo misma, gastando 2/3 de sus ingresos para poder ayudarnos a nosotras. A menudo nos decía, hay un refrán chino que dice, compra fuegos artificiales para que otros puedan disfrutarlos. Si mi dinero no sirviera para vuestras necesidades, habría comprado muchos bienes sin valor, para enviarlos a personas que realmente no los necesitan. De esta manera, contábamos con huevos, vitaminas y otros artículos de necesidades básicas. Cuando nos dábamos cuenta de dónde venían, dada su amabilidad, desde luego no podíamos decirle que no. En aquel momento, mi familia no podía brindarme ninguna asistencia financiera. Y sin la ayuda de la doctora Huang, ahora no podría escribir esta historia. De manera recurrente me asignaban a mí en el hospital, para trabajar en el departamento de tuberculosis. El trayecto a pie desde nuestro dormitorio hasta el hospital me tomaba solo 5 minutos, pero de un lado a otro, el camino estaba lleno de lodo y cubierto de basura. Durante el día, caminar al trabajo, generalmente, no me resultaba un problema. Pero, cuando estaba lloviendo, sobre todo de noche, era muy fácil tropezar y caer. Recuerdo una noche que tuve que ir a trabajar, llovía y soplaba el viento. Me caí 2 minutos después de salir. Quedé cubierta de lodo y chorreando suciedad. Tuve que volver al dormitorio para cambiarme. Algún compañero de prisión me dijo que le daba mucha lástima mi situación, y se fijó en que mis gruesas gafas estaban cubiertas de agua de lluvia, cosa que seguramente dificultaba la visibilidad del camino. Algunos pensaron que acababa de perder el equilibrio, mientras que otros hicieron comentarios burlones y sarcásticos. Esta joven mimada ni siquiera puede caminar correctamente. ¿Por qué hace entonces el turno de noche? Tenía que aceptar lo que la gente decía de mí, fuera bueno o malo. En estas circunstancias, nadie podría haberme ayudado, ni aún queriendo, pues, de hecho, en los campos de prisioneros, está absolutamente prohibido ayudarse mutuamente. En aquel momento, sin decir una palabra, la doctora Juan tomó una vela encendida en una mano y un paraguas en la otra. Meiyu, yo iré contigo, dijo. ¿Qué más podría agregar? Nos fuimos juntas. Me abrazó todo el camino. A pesar de las ráfagas de viento, la vela permaneció. Escolta en una noche lluviosa. 143. Encendida en su mano. No daba casi nada de luz y su llama parpadeaba sin cesar en la oscuridad. Nuestro pobre paraguas no podía soportar tormentas severas, pero como estábamos las dos juntas, la tormenta no nos pareció tan mala. Estando a la mitad del camino del hospital, tanto las lágrimas como la lluvia iban cubriendo mi rostro. ¿Dónde más que en aquel campo de trabajo se podía encontrar una amistad tan genuina? Las emociones se sacudían en mi corazón. Aquella mujer se había abnegado para protegerme, a pesar de las objeciones. Sentirme escoltada por ella, en aquella noche lluviosa, me hacía ver que yo no estaba sola en la vida. Siempre contaría con hermanos y hermanas en Cristo para ayudarme a atravesar los momentos difíciles. Regresé a Shanghái en 1998 y visité a la doctora Huang, pues su salud mental había empezado a declinar. Su primera reacción fue la siguiente: tú no eres Meiyu. Te haces pasar por ella. Entonces le dije, mamá. Siempre la llamé mamá cuando estaba en el campo de trabajo. Cuando oyó aquella palabra, estalló en llanto. Tú eres mi Meiyu, en quien he estado pensando día y noche. Oh, le rezaba a nuestra Madre Celestial todos los días, esperando verte otra vez antes de morir. ¿Aún rezas tu rosario todos los días? Meiyu, no vuelvas a los Estados Unidos. Quédate conmigo 1 o 2 años. Me apretó las manos y no quería dejarme ir. ¿Qué podía decirle? Yo estaba lista para dejar Estados Unidos, país donde estaba viviendo, pues, de hecho, no me gustaba quedarme ahí, en donde hay que enfrentarse a un comportamiento materialista e indiferente, pero tenía que tener en cuenta a mi suegra de 96 años, a mi hija y a mi esposo. Me retenían tantos lazos. Invité a la doctora Juan a los Estados Unidos para que pasara el resto de su vida conmigo, pero ella rechazó sinceramente mi propuesta, dado que no quería causarme más dificultades. Nunca tuve valor para volver a verla. ¿Cómo podría verle todo lo que ella me había dado? Cada vez que pienso en ella siento dolor, y no creo que se calme nunca. Todo lo que puedo hacer es rezar. Mamá, que Dios te recompense en el cielo y, si es posible, ya en la tierra. 144. Capítulo 38. Campo de Danzan.
Durante mi encarcelamiento, después del campo de prisioneros del Lago Blanco, fui enviada al campo de Danzan. Este último resultaba una verdadera pesadilla. Estaba situado al norte del río Amarillo, el segundo río más grande de China 1. El clima era muy duro, muy caluroso y seco en verano, con temperaturas que alcanzaban los 43 grados centígrados cuando había que hacer tareas pesadas en el huerto, y la temperatura bajaba hasta menos 34 grados centígrados en invierno. Nos alojábamos en cabañas sin ventilador en el verano y sin estufas en la temporada de frío. Las ventanas y puertas estaban también muy estropeadas. A veces, el viento fuerte soplaba con tanta vehemencia en nuestras cabañas, que hubiera sido casi lo mismo vivir al aire libre. La lluvia, en un día tormentoso, significaba que nuestras camas se iban a inundar. En Danzan no se pueden cultivar el arroz ni el trigo. Pero, en cambio, este campo de trabajo es famoso por el cultivo de frutas, especial mente de peras, que son muy dulces y jugosas. Más tarde, cuando salí de Danzan, volví a ver este tipo de peras en los supermercados de Estados Unidos. La gente, probablemente, no sabe que la mayoría de tales frutos se cultivan en un campo de trabajos forzados 2. Cada vez que la Fundación Laogai Research identifica un campo de trabajo en Danzan, provincia de Anhui, a unos 400 kilómetros al norte-noroeste del campo del Lago Blanco. Ver http://www.univie. AC. @China-Laogairf-2008-Laogaianbook 2007-2008 PDF, campo N grado 0 a 25. Este es el campo de prisioneros, ahora cerrado, donde Rosa U terminó su detención. Tiene sentido que su amiga Teresa hubiera necesitado un día para llegar allí. Siguiente capítulo. Para ser exactos, hay que agregar que este campo de trabajo no está al norte del río Amarillo, sino a unas pocas decenas de kilómetros hacia el sur. No obstante, para alguien que vivía en el campo del Lago Blanco, Danzan parecía estar al norte, cerca del río Amarillo. De ahí la ligera idea errónea de la autora, nota del editor. 2. Esta reflexión asegura la ubicación exacta del campo de trabajo, pues la reputación de calidad de las peras Danzan sigue siendo muy buena. Campo de Danzan. 145. Pienso en el campo de Danzan, me tiembla el corazón. Allí no solo era difícil la vida, sino que, además, no recibíamos arroz ni pan. Lo único que teníamos como alimentos eran batatas podridas y verduras mohosas. En Danzan, los guardias trataban a los católicos mucho peor que en cualquier otro campo. Cada año organizaban reuniones gigantescas de crítica pública. Su objetivo eran los sacerdotes, religiosas y fieles. El guardia obligaba a más de 3.000 prisioneros a golpearnos. Después de la reunión, lo que seguía era como una rutina. El guardia nos encerraba en celdas separadas sin ventanas, y nuestra comida se reducía a la mitad de la de los demás prisioneros. ¿Cuál era la razón de aquella restricción alimenticia? En la celda no trabajábamos. Nos habrían liberado si hubiéramos estado de acuerdo en renunciar a nuestra fe y seguir sus órdenes, pero no nos rendíamos fácilmente. Si lográbamos resistir durante 2 semanas, el guardia, temiendo que muriéramos en la celda individual, nos dejaba ir, y nuestros corazones se sentían felices de no haber sucumbido a aquellas amenazas. Bajo condiciones tan difíciles, algunas personas perdían la cabeza o se suicidaban. En nuestro equipo, 3 personas murieron de esta manera. Y los demás, no podíamos mostrar ninguna simpatía tras su desaparición, porque sabíamos que el guardia anunciaría que aquellos detenidos, antes de morir, habían llevado a cabo acciones contrarrevolucionarias contra el gobierno, y que sus familias serían severamente castigadas. Para mí fue una experiencia tan terrible, que nunca la olvidaré. Antes de llegar al campo de Danzan había soportado largos interrogatorios, hambre, frío, y terribles reuniones de críticos. Pero poco después de llegar a Danzan, comencé a vivir una aventura completamente nueva, que estaba más allá de la comprensión. Un día de agosto de 1970, al mediodía, cuando acababa de regresar del huerto, vino a nuestra clínica la esposa de un guardia y me pidió que le diera una inyección de quinina para la malaria, enfermedad que le causaba dolor. Se la di, con una dosis de 2 ampollas. 10 minutos después, el guardia llegó apresuradamente a la clínica y me gritó: Umeyu, ¿qué le has hecho a mi esposa? Se desmayó justo después de la inyección. Me pareció que me iba a morir en el acto. Él prosiguió: ¿Dónde están las ampollas? Le has inyectado una medicina equivocada. En las prisiones de China.
146. Instante encontré las ampollas y se las entregué. Mi corazón latía brutalmente. ¿Qué podía hacer yo? Una ola de pánico se apoderó de mí, como si hubiera estado a punto de ser condenada al infierno. Intenté desesperadamente recuperar el sentido y forzar a mi entendimiento a enfrentar la realidad. Lo más urgente era salvar a la esposa del guardia. Le dije, esto es una emergencia. Llame rápidamente al médico en el hospital. Corrí a toda prisa a la casa del guardia. Su esposa estaba acostada en su cama, con los ojos cerrados. La llamé por su nombre varias veces. Inconsciente, no me respondía. Medí su presión arterial y examiné sus pupilas. Nada anormal. El doctor tardó 10 minutos en venir donde estábamos nosotros. Empezó preguntando por mí, interrogándome, por ejemplo, sobre qué tipo de prisionera era y cuánto tiempo iba a durar mi sentencia. Mis respuestas, obviamente, le dieron razones adicionales para ser exigente conmigo. Revisó las ampollas varias veces. ¿Por qué no? Hiciste una prueba antes ponerle la inyección, me dijo, mirándome con una cara seria y severa. Ansiosa, traté de defenderme con algún argumento, como, este procedimiento no vale para la quinina. Él se enojó. De todos modos, eres una contrarrevolucionaria, nuestro primer enemigo. Me pregunto si no has intentado matarla. La señora Yang todavía está inconsciente, y si no se recupera, tendrás que pagar por lo que has hecho. Sabes muy bien que te espera un severo castigo. Yo me sentía perdida, sin saber qué hacer. El médico le puso una inyección intravenosa con glucosa y se retiró pavoneándose. Miré la cara de la señora Yang, que estaba roja como una manzana. Roncaba a un ritmo muy constante. Quizás todo este percance se había debido a la temporada de cosecha, pues durante este periodo, incluso la familia del guardia trabajaba activamente para ganar más dinero. Tal vez su esposa había estado sobrecargada de trabajo y necesitaba dormir más. Ella nunca iba a saber que me senté junto a su cama, durante más de 18 horas, con el corazón que me temblaba. En aquel momento, hacía ya 12 años que estaba en prisión. 15 menos 12 son 3. Así que solo me quedaban 3 años más. Pensaba que mi pesadilla pronto llegaría a su fin. Y resulta que entonces, debido al inesperado incidente de la señora Yang, ya no sabía cuándo terminaría mi sentencia. Pensé que incluso Jacob, en el Antiguo Testamento, no había. Campo de Danzan. 147. Pasado por esta clase de prueba. Sin embargo, Dios, en su justicia, misericordia y sabiduría infinitas, había permitido que me sucediera a mí. No me podía quejar. Confié en Dios, y estaba dispuesta a que mis guardias me ejecutaran. Mis padres ya estaban en el cielo. Y yo misma, ya había sufrido y hecho penitencia en el campo, así que estaba dispuesta a partir, si tal era la voluntad de Dios. Lo único que me preocupaba era que iba a causar más problemas o más cargas para la familia Yang. Aquella noche me quedé con la esposa del guardia, hasta que, por fin, dejó escapar un gran suspiro. Tengo mucha sed. Dame algo de beber. Fue un alivio oírla hablar, algo que compararía con lo que, imagino, siente una pobre alma cuando se ve liberada del purgatorio. Rápidamente fui a buscarle un poco de agua, después de lo cual me susurró, me siento realmente agotada. No he comido nada desde esta mañana. Entonces, le pedí a su esposo que le cocinara algo de pasta. Se la comió con avidez. Y luego agregó que se sentía mucho mejor. Evidentemente, la condición de su esposa había mejorado, y el guardia, al notar mi cansancio, me permitió regresar a la clínica. 3 meses después me trasladaron a otra prisión. El día que me fui, la señora Yang vino a la clínica para saludarme. Fue muy cordial. Aquella vez te causé un enorme desvelo, y a pesar de eso, aún fuiste muy buena conmigo. Este tipo de conversaciones eran muy raras en el campo de trabajo, porque entre los prisioneros y los guardias había una gran brecha. No se permitía ni alentaba el amor, ni ningún tipo de amistad entre ellos. Más tarde, la señora Yang envió a su hijito para que me trajera 2 pepinos. Mamá me ha dicho que si tienes sed en el viaje y no tienes nada que beber, estos pepinos te vendrán bien. Aquellas 2 verduras me mostraron que, para aquella familia, yo importaba. Le he rezado a Dios para que, recordando mi caridad hacia ellos, algún día se derritan sus corazones helados, y su mirada se eleve a Dios. 148. Capítulo 39. Una visita crucificante.
Este capítulo es sobre mi buena amiga, Teresa. Ella y yo habíamos sido arrestadas la misma tarde. Ambas éramos miembros de la Legión de María y fuimos enviadas al mismo campo de trabajo. En 1962, me enviaron al campo de Danzan, donde mi vida era particularmente difícil y solitaria. Teresa, que todavía estaba en el campo del Lago Blanco, como post-prisionera, recibía unos 20 renminbi. El renminbi es la moneda china, como salario mensual. Ella me enviaba 5 renminbi cada mes, cosa que suponía una suma bastante considerable, dado que el dólar valía 8. Su ayuda me recordaba la calidez de su consideración y me permitía contar con lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Sin embargo, no tenía la libertad que me hubiera permitido salir y comprar la comida, que era lo que más necesitaba. Podrán observar que tener dinero no fue suficiente. Gracias a Dios, mi compañera, Lana Lynn, me ayudaba a conseguir algo de alimento. Ella era religiosa y trabajaba en la misma clínica que yo, pero era una convertida criminal al comunismo. Los comunistas la usaban para espiarme. No obstante, por otro lado, su relación con el régimen le permitía poder mandar a otras personas a comprarse comida. Desafortunadamente, los servicios de Lana Lynn tenían un costo. Debía darle la mitad de cualquier comida que me ayudara a conseguir. Yo estaba de acuerdo con este intercambio, pues siempre he tenido un gran respeto por las religiosas. Luego, en el campo de trabajo, dictaron una nueva regla, destinada a disuadir los intentos de fuga. No podía haber dinero en las manos de ningún criminal. Cualquier dinero debería confiarse a las autoridades. De esta manera, las autoridades manejaban las cuentas de cada uno de los prisioneros. Si un criminal quería adquirir alguna cosa, el jefe hacía una lista de ellas. Luego, las autoridades compraban la comida que deseaba el prisionero y le deducían la suma de su paga. Pero este sistema. Una visita crucificante. 149. Estaba manipulado. Sin embargo, poco importaba si teníamos dinero o no, siempre terminaba en los bolsillos de las autoridades. Al enterarse de esta nueva regla, Teresa me envió un paquete de dulces y pescado seco. Tan pronto como recibí el paquete, le di la mitad de su contenido a la hermana Lynn, como siempre. Ella abrió el envoltorio de un caramelo y de repente salió corriendo. Yo me sentí perpleja, preguntándome qué le había pasado. Casi al mismo tiempo, un guardia entró y se acercó preguntándome, ¿quién te ha enviado el paquete y qué contenía? Tengo que averiguarlo, porque Lana Lynn me ha informado que ha encontrado algo de dinero en un caramelo. Le dije que no sabía nada sobre ese dinero, mientras me decía interiormente que, si hubiera sabido que Lana Lynn iba a denunciarme, no le habría dado ningún caramelo. Entonces, le expliqué al guardia, necesito dinero para comprar arroz. Una amiga mía debe haberse dado cuenta y me lo ha enviado. No entiendo a Lana Lynn, y nunca la he perjudicado. Cada vez que yo compraba comida, le daba la mitad. A decir verdad, había estado trabajando con Lana Lynn durante 6 años, y durante este tiempo ella no había recibido nunca regalos ni ayuda de su propia familia. Cada vez que yo tenía algo, le daba la mitad. El guardia estaba al tanto de esto. Conocía la personalidad de Lana Lynn, y me dijo, deberías tener más cuidado. Hay personas que pueden compartir tu mesa y, sin embargo, si pudieran, te apuñalarían por la espalda con unas tijeras. Esta comparación del guardia era apropiada, porque las 2 hojas de las tijeras están afiladas. Entonces decidí guardar esa imagen en mi memoria. Me sentía confundida. Lana Lynn y yo trabajamos en la misma clínica. Es cierto que mis amigos me habían advertido varias veces. Si Lana Lynn es una buena religiosa, ¿cómo les permite el responsable, a ti y a ella, 2 católicas, trabajar juntas? Esto va en contra de las reglas. Por lo tanto, seguro que ella está al servicio de los comunistas. Además, era obvio que yo no le caía bien. Para ella, yo era un reproche vivo. Ella sentía que yo era una terca, que estaba mal al no seguir las orientaciones comunistas y no mostrarles a ellos obediencia total. En realidad, la obediencia que pretendía tener era la de un criminal, de modo que cada año, en las prisiones de China, 150, ganaba honores y un premio al criminal modelo, mientras que yo había sido calificada como una contrarrevolucionaria incurable. Algunas noticias parece que tienen alas.
De alguna manera, la historia del dinero encontrado en el caramelo se difundió por todas partes y llegó a los oídos de Teresa. Así que resolvió visitarme personalmente. Unos años antes, me había dicho, si alguna vez vengo a visitarte, es porque estás en serios problemas. Y resulta que iba a cumplir su promesa. Teresa estaba en el campo del Lago Blanco, muy lejos del mío. En todos los aspectos, aquel viaje parecía una tarea imposible, dado que las autoridades habían prohibido formalmente que los católicos se visitaran entre sí. Primero, tenía que obtener el permiso del comisionado, el señor Chong, y el milagro fue que el señor Chong era una excepción entre los guardias. Él me conocía bien y dijo, Umeiyu es una chica sencilla. Solo es. Estado encarcelada durante 15 años por pura fuerza política. Traba. Jado aquí duramente, y ahora quieres ir a visitarla. Bueno, te apoyaré. Ve a ayudarla, y anímala a que se mantenga bien. El siguiente paso de Teresa consistía en pedirle a su jefe, el señor Chan, que era el enfermero a cargo, el otro permiso. Entonces, ocurrió el segundo milagro, un milagro de amabilidad en aquel hombre que también me conocía. Apruebo tu visita a U, por el tiempo que desees. Teresa completó todas las formalidades del viaje, sin demasiada dificultad. Llegar a mi campo de trabajo era en realidad un viaje largo. No estaba hecho para personas temerosas. Primero tenía que tomar un autobús desde su campo a una estación, luego un tren a la ciudad de Dansan, siendo en total un viaje de aproximadamente un día. Finalmente, le faltaba caminar 3 horas, 16 kilómetros, hasta mi campo. ¡Qué gran esfuerzo, motivado por nuestra amistad! Era el otoño de 1965. Mientras yo estaba haciendo fila para nuestra ración diaria de batatas podridas, me dijeron que una persona de visita me había traído una bolsa grande y estaba esperando en la casa del guardia. Me apresuré a ir a esa casa, sin saber que encontraría a Teresa allí, que había venido del Lago Blanco. Había tenido que emplear 36 horas de viaje, en autobús, en tren, y luego 3 horas a pie, cargada con una bolsa de 11 kilos llena de arroz, galletas y pan. ¡Qué fiel amiga! Una visita crucificante. 151. Le expresé toda mi sorpresa y todo mi afecto. Me sentía muy conmovida, y mis ojos estaban arrasados de lágrimas. Al principio, el guardia fue bastante brusco y no nos permitió hablar entre nosotras, e incluso no me permitió aceptar la comida que trajo Teresa. Yo le expliqué con la mayor tranquilidad posible que mi amiga había recorrido un largo camino y que contaba con todos los permisos oficiales de su comisionado, el señor Chong. Por favor, fíjese en estos documentos. El señor Chong, su supervisor, autorizó su visita. Y proseguí, aunque necesito el arroz que me trajo, usted tiene el poder de dejar que me lo lleve o negármelo. De todos modos, incluso si no me lo permite, la generosa acción y sinceridad de mi amiga me han reconfortado mucho el corazón. No hay nada más hermoso y eso me basta para hacerme feliz. El guardia se quedó visiblemente conmovido por mis palabras, porque, después de pensarlo por unos momentos, me declaró, podéis hablar. Durante 10 minutos. Teresa me explicó que la gente del campo de bajos forzados del Lago Blanco me extrañaba mucho y que me habían enviado todos sus saludos. También me dijo que harían todo lo posible para enviarme por correo cualquier cosa que necesitase. Luego me pidió que fuera indulgente con Lana. Lynn, sé amable con ella. Procura compartir siempre tu comida con ella. Después de todo, antes pertenecíamos a la misma iglesia. Los 10 minutos se pasaron muy rápido. El guardia me permitió aceptar las galletas y el pan, pero no el arroz, a pesar de nuestras súplicas. Fue una gran decepción, especialmente para Teresa. Esto significaba que tenía que volver al campo del Lago Blanco con la pesada carga del arroz sobre sus hombros. Era un sufrimiento por su amor y su amistad. Me lo reflejó en una carta que me escribió después. Allí me dijo que el arroz había pesado mucho más en el camino de vuelta que en el camino de ida. Y me agregó que lamentaba no poder compartir conmigo parte de mis sufrimientos. Mucho más tarde, en los años 80, ambas fuimos liberadas y volví a ver a Teresa en nuestra ciudad natal, Shanghái. Cómo nos alegramos de haber sobrevivido a la prueba. Nunca nos habríamos imaginado que viviríamos hasta el día de hoy. Pero yo no habría podido sobrevivir sin la generosa ayuda de mis 2 amigas, Teresa y la doctora Huang, en las prisiones de China. 152. Noble mujer que trabajaba en el Hospital General del Campo del Lago Blanco.
Es en las necesidades cuando conocemos a nuestros verdaderos amigos. Lo más valioso que poseo no es dinero, sino el amor de mis amigos, que refleja el amor de Cristo.